Juan, ¿cuál empezás con Plantagia? Con de Gervain. Esta. Esta no. Ahí. No, es esa la primera. Che, este es mi teléfono, pues yo ando perdiendo las cosas. Sí. El horario. Ya son 5 minutos. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Hermosa mañana, ¿no? Bien, voy a hacer una presentación que no la van a tener ustedes en las diapos, pero voy a intentar yo explicarles ahora para que ustedes lo tengan en cuenta en el abordaje de estos tipos de síndromes como las tunelopatías, ¿sí? Vamos a encontrar tendinopatías, pero tendinopatías van a estar englobadas dentro de, por ejemplo, la tunelopatía. Voy a tratar de ser lo más clara. Igual ustedes tienen material dentro de las clases estas con el link en los cuales pueden ir a hacer una lectura y que les quede más claro, y de última, próxima clase o la otra, nos ponemos a charlar porque siempre hay como una complicación con el tema de los conceptos. ¿Tá? Hoy vamos a ver, por ejemplo, la tenosinovitis de De Quervain, ¿sí? Nosotros habíamos nombrado dentro de la clínica de lo que es la artritis reumatoidea, habíamos nombrado que también podían cursar con síndromes compresivos como el canal de Bouchon o el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? No los desarrollamos, los vamos a hablar. Yo me voy a introducir simplemente con esta para poder desarrollarla las próximas porque es bastante más largo. Pero sí lo que me gustaría que queden claro es que cuando nosotros hablamos de la tunelopatía, ahí llegó la ayudante tarde. ¿Cómo le va? Lo que son las tunelopatías quiere decir que hay un túnel comprendido por un continente contenido. Después explico esta, la de Quervain, que es fácil y es bastante común de los pacientes que hacen movimientos repetitivos con la muñeca, pero también del tema de la que habíamos tenido en cuenta antes, que es el síndrome del túnel del carpo. Decía continente contenido. ¿Por qué? Porque el continente generalmente está conformado por una estructura ósea y también por ahí ligamentosa, ¿sí? Y discurre por ese túnel estructuras que pueden ser nervios y tendones, o solamente nervios, o solamente tendones. Por eso entonces, hablamos de, dentro de este grupo grande de patologías, las tunelopatías. Todas las, tenosinovitis, no son tunelopatías. Entonces eso es lo que vamos a ir teniendo en cuenta. Las tunelopatías también son síndromes compresivos, porque recién decíamos que teníamos un continente y un contenido. Entonces, ese contenido o ese continente
puede estar comprimiendo estas estructuras. Esto sí puede ser tanto para nervios como para tendones. Si es tendones, vamos a hablar de tendinopatía, pero si hablo solo de una compresión de un nervio, voy a estar hablando de una neurodositis. Fíjense, nervio, ducto, conducto, itis, inflamación. ¿Se entendió hasta acá? En realidad es muy sencillo, pero si yo lo pongo acá y lo doy así y no hago estas distinciones, después me pasa que hay confusión al respecto. Entonces sí, puedo tener una tendinopatía, que es un síndrome compresivo y que está encuadrado entre las tunelopatías, sí. Pero si hay un nervio, ya estoy hablando de una neurodositis. ¿Estamos? Bien. Cuando hablo de el síndrome del túnel del carpo, yo ahí tengo dos estructuras, el nervio mediano y tengo estructuras tendinosas, ¿sí? Entonces tengo dos tipos y los dos van a estar comprimidos. En el caso de la tenosinovitis de Decker-Vine, que es muy común, lo decimos que es una tunelopatía y que es un síndrome compresivo. Pero voy a estar hablando de dos tendones que son el abductor largo y el extensor corto del pulgar. ¿Qué características tienen estos tendones? Que están, fíjense ustedes, envueltos en una vaina, ¿sí? Una vaina serosa. Esa vaina muchas veces se inflama o, al revés, como les decía recién, también se puede inflamar el tendón que discurre por dentro de la vaina, por eso es continente y contenido, y ese síndrome compresivo va a estar constituido por la vaina como túnel y los tendones como parte del contenido, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente hay como un sobreuso, generalmente, puede haber otras causas, un sobreuso de esta estructura, ¿sí? Vamos a suponer el kinesiólogo, utilizando determinadas técnicas manuales, que hace que friccionen, prima y empiece a inflamarse y empiece a dar la clínica. ¿Sigo? Bien. Bueno, está el tema de que cuáles son el abductor largo, el extensor corto y la vaina entonces que recubre a estas estructuras tendinosas. Sigo. Le decía que es más común el tema de los movimientos repetitivos que friccionan y pueden inflamar, pero podría también haber tendones en demasía, que son los tendones aberrantes, como dice acá. Puede ser también la causa una hipertrofia, como dice acá, muscular, o, ¿se acuerdan que yo les traía la colación de la artritis reumatoidea? O por causa de la artritis reumatoidea, una afección a nivel de la sinovial, también puede ser por una patología como es el hipotiroidismo y también puede ser causa de una caída, de una fractura, de una subluxación, de un trauma. ¿Tá? Lo más común es tenosinovitis. Y nosotros, yo les decía, me voy al dato que nosotros buscamos en la ficha kinésica, yo les dije, el paciente es un kinesiólogo, que nosotros evolucionamos con el tema de las técnicas manuales, por más que tengamos toda la ergonomía posible para utilizar y demás, generalmente vamos a esta tendinitis o tenosinovitis de Kervine. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y porque debido al movimiento repetitivo aparece esa impotencia que me causa el dolor extremo al estar comprimido dentro de esa vaina estos tendones. Y además puedo observar
a nivel de la apófisis estiloide del radio, puedo observar un nodulito que también es palpable y que a la palpación duele muchísimo. Y si no, le pedimos al paciente también para constatar que cierre la mano con el pulgar dentro de la misma y que vaya hacia el lado o desvíe hacia cubital, no radial. El hecho de hacer este movimiento hace que se exacerbe aún más el dolor, ¿sí? Entonces, si yo estoy con el cuadro presentado de este paciente que es un kinesiólogo, que trabaja muchas horas con técnicas manuales, que tiene un nódulo doloroso, que le está impidiendo realizar su actividad, ¿cuál sería para ustedes la propuesta de tratamiento más efectiva? ¿Qué le dirían? Seguí así. Generalmente los que trabajamos con la que trabajamos todos, obviamente, pero por ahí podemos hacer fisioterapia, otras cosas, siempre evolucionamos a estas tendinitis que nos alteran la actividad de la vida profesional. ¿Sí? Mirá que no son las 8 de la mañana, parece que son las 10 y pico. ¿Una qué? Una adaptación. Primero le digo para. Generalmente, yo siempre cuento historias de cuando éramos 4 en Villaguay nada más y tenías que seguir y seguir igual, no te podías dar el lujo de decir paro. Hay que hacer un reposo. Digo, reposo de la actividad generalmente, no me tiro en la cama, reposo. También utilizar para descansar férulas, ¿sí? Ferulaje, sino también un tratamiento médico farmacológico, como los antiinflamatorios, infiltraciones si es necesario. Por las dudas yo trato de sobrevivir con lo anterior, no con las infiltraciones, pero muchas veces es necesario porque es de gran impotencia funcional para el paciente. Si todo esto no da resultado porque vos haces esto y volvés otra vez, porque generalmente uno sigue con la actividad que provoca. Si fuera, no sé, alguna actividad deportiva y bueno, vos le proponés que dejen esa actividad deportiva y generalmente también te dicen que no. Hay fisioterapia para trabajar, si no ya se hace quirúrgico. ¿Está? Vuelvo otra vez entonces. Esta es una de las, dice, tenosinovitis, que está encuadrada dentro de las tunelopatías, porque el continente lo constituye la vaina que envuelve al contenido que es los tendones, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esto. ¿Es un síndrome compresivo? Sí, pero el contenido es solamente tendinoso, ¿estamos? Y hablamos de neurodositis acá. No, entonces quedó más que claro. Y una de las causas puede ser lo que habíamos hablado en las otras clases, la artritis reumatoidea, ¿tá? Que habíamos hablado de, no la nombramos a esta tenosinovitis, pero sí nombramos a los síndromes del túnel del carpo y el de canal de Bouchon, ¿tá? Bien. Vamos a salir, creo que es de acá. ¿Está? Y ahora nos iríamos a plantilla. Para presentación me parece que. Bien. Está bien. Dentro de este capítulo, sí. Te la digo, no vamos, ¿cómo hacemos? No se puede ir para atrás y buscar la clase, ¿no? A ver.
Porque era la última, yo se lo subí, porque alguien me mandó que no estaba, se la subí. ¿Qué? Antes de sí. ¿Es una deformidad en el plano sagital? No te lo acepto, porque no hay deformidad. ¿Qué decías vos? Un aumento de la musculatura normal del sabio, ya no sé si estética, pero es un aumento normal. Un aumento, Ya sea estructural o funcional. ya me estás diciendo todo, estructural o funcional, de una curva normal, ¿sí? En el plano sagital. Entonces tenemos que hacer por ahí como si ya vamos a la deformidad, es porque si yo la categorizo en grado, ¿qué normalidad tiene? Que hacemos igual el método de diagnóstico, que es el método de Cobb, para buscar la graduación, como hacíamos con escoliosis, y también la clasificación que hacías vos recién, que si es actitudinal o ya es estructural. Entonces hacemos como un paralelismo de la cifosis y la escoliosis, porque son curvas que nosotros vemos en los distintos planos, y en este caso, solo en el plano sagital. ¿Se acuerdan que de la escoliosis decíamos, podíamos clasificarlas en tridimensionales o bidimensionales de acuerdo al plano afectado? Las más comunes son las tridimensionales, estamos que afecten a los 3 planos. En el caso de la cifosis siempre es el plano sagital, y la curva es una curva normal en ese plano. ¿Qué es la normalidad en graduación? Cuando medimos, estaría entre los, más o menos, ¿tienen idea? Por ahí ya nos iríamos casi como a una lordosis a nivel dorsal. Entre 20 y 40 grados es una cifosis normal. Ya podríamos pasar a exagerar, digamos, y tener una hipercifosis, o pasar a un dorso plano o a una lordosis. La normalidad está entre 20 y 40 grados, que eso lo sacamos igual en el diagnóstico radiográfico que hacíamos con la escoliosis. Entonces, los parámetros incluidos son los mismos que con la escoliosis. Sí, sí, y lo mismo cuando vos la clasificás. Vos clasificás que puede ser actitudinal, mi actitud, mi postura, yo la cambio, no tengo problema, y también puede ser estructural. Y ahí ya la vamos a ir haciendo otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, congénita, de la niñez, de la adolescencia, senil, que es muy común. La senil, ¿por qué? Porque nuestras vértebras van a ir provocando un desgaste degenerativo que ya vimos en la otra clase de la artrosis, que va a hacer que se vayan compactando, y entonces vamos a ir tomando una actitud. Por eso nosotros siempre decimos que una cosa son los chicos hasta los 18, que tenemos parámetros de crecimiento, y después de ahí vamos decreciendo por un montón de cuestiones, y en este caso el proceso degenerativo común. Y otra cosa también es tener en cuenta que muchas veces vos vienes y dices, yo tengo una cifosis que no puedo más, fíjate, y vos lo mirás y no tenés cifosis, capaz tenés un dorso plano o una rectificación. Lo que tenés generalmente es la retracción de los hombros o la antepulsión, digo la retracción de la cadena anterior, y una antepulsión. Pero acá no hay una cifosis. En realidad puede haber una rectificación, un dorsoplano, ¿sí? La clasificación entonces es la misma. Estoy pensando porque sin imágenes no me... Pero las imágenes, o sea, yo le pasé igual la clase y la dejé porque era bastante poquitito. ¿Compensa con alguna otra, no sé, aumento de la dosis lumbar o algo así? Miles de compensaciones. Pero no te lleva a la escoliosis, digamos. No, viste que nosotros clasificamos la escoliosis en trío B, si conserva la cifosis o si no la conserva. Entonces ahí la clasificamos en trío B.
No. Que sí te hace adoptar con distintas compensaciones, y sí, porque puede ser que no tenga dorso plano, que tenga un dorso curvo y que además tenga la antepulsión, y si tengo esto, generalmente tengo que compensar con esto también. O sea, generalmente son curvas que al aumentar, sí o sí te llevan a las compensaciones. Entonces, justamente en la visión nuestra de valoración está el tema de captar en el paciente, en todas las posiciones, las compensaciones que hizo. Es decir, ¿por dónde empiezo? Por decir, mira, si tengo esto, capaz también tengo una cadena posterior inferior demasiado cortada. Entonces voy a tener que pedirle permiso a esta cadena posterior inferior, continuar con la posterior superior y después seguir con el tema de los tiempos expiratorios como tiempos para lograr flexibilidad. Es un trabajo muy lindo. O sea, el dorso curvo lo clasifican, les decía yo recién, juvenil, senil, también. Lo voy a nombrar porque no la vamos a ver ahora, veremos la próxima cuatrimestre. También hay una osteocondritis, una osteocondropatía, que se da en un grupo etario de adolescentes, de chicos que están en crecimiento, que es la enfermedad de Sheberman. ¿Sí? La enfermedad de Sheberman tiene 4 etapas. Yo creo que acá la vemos también. Sí, acá en esta. Tiene 4 etapas radiográficas, en la cual hay una necrosis del núcleo de crecimiento por falta de irrigación, continúa con un proceso de fragmentación, después se regenera, y si llegamos hasta ahí con tratamiento, todo bien, y si no hay tratamiento, muchas veces hay deformidad. En el caso este sería de las vértebras. Se nota mucho, pero vieron ustedes que cuando los chicos son en crecimiento y son demasiado altos, generalmente tienen esta actitud. Entonces, y además de actitud ante la vida, cómo los trabajás para que tengan ganas. Complicado, complicado. Y otra, el tema de que ellos están, tanto varones como mujeres, en una situación de crecimiento con picos puberales y aparición de ciertas características juveniles que es bastante difícil trabajar con ellos, y nosotros trabajamos mucho con la propiocepción y lo que es la manualidad para crear conciencia. Es hermoso, pero tiene toda su cuestión. Bien. Profe, disculpe. Sí, por favor. Tengo una duda, porque en el cronograma parecía que también se iba a dar hipertrocleitis y todo eso. ¿Eso se dará la semana que viene al final o cómo? Para decirme qué es lo que se da en el programa. No, me fijé y además de la enfermedad de Kerbein, también aparecía epitrocleitis, epicondilitis y demás. ¿Eso se dará la semana que viene o no se va a dar? Sí, no yo si le doy todo hoy, se mueren, nadie me va a dar bolilla. Y estoy hasta las 3 de la tarde. Prefiero ir dándoselo por partes. Y hoy, lo que acabo de decir recién, el tema de lo que es tunelopatía, síndromes compresivos y demás, para después pasar a una neurodositis de un nervio radial, por ejemplo, o del cubital, cuando hablamos recién de epicondilitis, epitrocleitis y demás, síndrome del túnel del carpo, lo voy a dar en la próxima. Yo hoy quería darles esta, que era la más fácil, pero aclarando que acá yo no hablaba de nervio, pues eso no es una neurodositis, pero sí sigue siendo un síndrome compresivo. Por ahí capaz que explico mucho y demás, y se entiende menos, pero la idea era esa, hoy dar bien en términos generales y dar solamente esta compresión de tendones como esta, y la semana que viene o próxima encarar los otros como el síndrome del túnel del carpo, epitrocleitis, etcétera. ¿Está? Lo quise ordenar de esa forma. ¿Estamos? Dale, genial, gracias.
No, por favor. Capaz que hablo mucho yo, ¿no? Tendría que ser más, pero me cuesta no hablar. Me cuesta. Bien, plantalgia. ¿Cómo puedo definir a las plantalgias? Si tengo que dar un concepto. Ahí tengo 3 palabras que las puedo encuadrar dentro de esa definición. ¿Mm? Dolor o cuadros dolorosos en la planta del pie, afectando tanto al retropié como al antepié. ¿Tá? Por eso tendría metatarsalgias en el antepié y talalgias en el retropié. Fíjense que estamos hablando siempre de cuadros dolorosos, ¿sí? Plantalgias. Sí. Dentro de las talalgias tenemos o clasificamos a 3, que son la superior o la quilobursitis, que es bastante conocida. Esta, no me acordaba que estaba, esta, la media, o también llamada osteocondropatía u osteocondritis del crecimiento, y la inferior, que también es conocida porque generalmente estamos hablando de fascitis plantar con pacientes que en su mayoría tienen una excrescencia ósea que es el espolón. No todo, no todo. Y con gran dificultad para lo que es la descarga del peso y el apoyo por el gran dolor que tienen y que genera ese espolón creando todo el tiempo sobre esa miofascia, ese proceso inflamatorio y esa herida, digamos, en lo que es la estructura miofascial. Volviendo, superior, talalgia superior, quilobursitis, o también la van a encontrar en el caso de ver clasificaciones, vamos a ver Hanlund 1, y después hay otras que se llama Hanlund 2 en otro lugar. No nos adelantemos, vamos a esta. En la quilobursitis siempre hay un agente que es el comprimido y otro que es el compresor. Compresor puede ser el zapato, el que utilizamos, ¿no es cierto? Y en el caso del comprimido siempre vamos a estar hablando de una estructura que tenemos a ese nivel de la talalgia superior, que es la bolsa serosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente el reborde, como dice acá, postroexterno del calcáneo, está muy recto. Entonces cuando uno se calza el zapato, la parte posterior, ¿qué hace? Comprime. Y al comprimir, provoca sobre esa bolsa un proceso inflamatorio, es decir, una bursitis. Por eso dice que cuando uno observa o palpa, hay 2 saliencias al lado del tendón, que es esa bursitis, que provoca muchísimo dolor. Casi que el paciente, al tener esa bursitis, no puede estar calzado, ¿sí? Entonces, ¿qué solución le vamos a dar a una quilobursitis? Con esa curita no creo que lleguemos a mucho. Que no use un calzado ajustado, ¿sí? Siempre, reposo, siempre, porque le das tiempo que eso trate de desinflamar, porque vamos a implementar fisioterapia con frío, alguna cuestión como para desinflamar y demás, si le das reposo, no que se tire, yo siempre digo, no se tiren en la cama, le sacás algo, y no sé quién dijo el tema del zapato, ¿vos eras? Ajá. Esas serían las opciones. Continúo. Vieron, yo puse esa imagen, pero vienen, los otros días estuve viendo unas zapatillas que no tienen el talón, que se usa mucho igual, yo me pongo una de esas, me muero de frío, pero vienen para esta temporada los zapatos sin talonera,
Y si no, como dice acá, una plantilla para tratar de realzar el calcáneo para que no presione sobre esa bolsa serosa. Y si no hay otra, porque ya no hay manera de solucionarlo, ya se vía quirúrgico, un tratamiento quirúrgico, ¿sí? ¿En el caso de qué? Con amortiguación. Sí, siempre, o sea, yo pienso que lo ideal son las plantillas, recurrir a una plantilla buena que te permita amortiguar. Pero en el caso este te da acá. Entonces es muy difícil, digamos, si no lo realzás, va a seguir presionando. No sé cómo se llama esto del zapato, la parte de atrás. Tiene un nombre. Me llevé zapatería, no me acuerdo. Ve que este no tiene, bueno, ahí te dice talonera. ¿El contrafuerte no se le dice? No. ¿El taco? No, la parte de atrás. Porque es la atalalgia superior, donde vos te calzás y ahí es donde aparece. Generalmente es donde nosotros decimos que nos salen las ampollas. ¿Mm? Por eso estaba recién uno con una curita. ¿Mm? Bien. Continúo. La media es lo que les decía recién. Esta atalalgia media, como hablábamos recién en cifosis, de que podía ser en un grupo etario de chicos en crecimiento, eso es lo más importante. No se da en cualquiera, se da en un grupo. Es un grupo de 7, 15, 16 años que están en crecimiento. Y esta se llama osteocondritis u osteocondrosis del calcáneo o enfermedad de Haglund 1. ¿Sí? Digo, el núcleo secundario del crecimiento del calcáneo, ¿qué le pasa? Pierde aporte sanguíneo y va a sufrir una necrosis aséptica en su crecimiento. Es muy común que recibamos en el consultorio chicos en crecimiento que hacen mucha actividad deportiva. Generalmente, a ver, ¿cómo son los chicos en esa edad? Muy activos. Muy activos, y están creciendo. Entonces, por ahí puede pasar esta situación. Hemos recibido, ¿y vos qué le decís generalmente? Hacer reposo, no juegues al fútbol, al básquet, al no sé qué, saltar, correr, ¿ver? Trata de suspender aunque sea por un mes, porque generalmente estas atalalgias medias o osteocondrosis son cíclicas, ¿sí? Como que duran un determinado tiempo y se recuperan. Yo les decía, tienen 3 o 4 etapas. Depende del tratamiento, que no lleguemos a la 4ª etapa, que es la que nosotros deberíamos evitar. Sigo, ya creo que ahí está. Sí. Radiografía, ¿qué es lo que se ve? La necrosis, después el huesito se empieza a fragmentar, después se ve la regeneración, por eso es el ciclo. Y después vuelve a recuperarse. Ahora, la etapa de deformación es la que me va a dejar la secuela. Si yo tengo un chico que tiene dolor en el talón, que juega básquet, tenis, a ver qué más, fútbol, que hace todas las actividades que a ustedes se le ocurra, que no se puede quedar quieto y no le pido reposo deportivo, y este chico va a ir a la deformación, más que nada porque tiene mucho dolor en esta etapa. Está necrosado el hueso. Entonces con esto se fragmenta y demás, dale tiempo. El tema es decirle a una mamá o al chico que tiene que dejar por una etapa corta. Vos le pedís 2 meses, 3 meses que descanse. Y después vuelve. Dificilísimo. Pero eso es parte de la recuperación de esta atalalgia media. ¿Sí? ¿Se utiliza vendaje en esta situación? ¿Se utiliza vendaje para la regeneración? No, podés hacer fisioterapia. Ay, bueno, ustedes van a manejar por el tema de fisio. Han tenido fisio ahora o están haciendo? Que
hay aparatología que no se usa porque justamente tenemos, si hay una necrosis y hay un tejido óseo en crecimiento, no se usa, por ejemplo, porque afecta el cartílago este de crecimiento, pero muchas veces, a mí me pasó varias veces, que iban los chicos y el médico le ponía, ¿vieron que el médico dice qué es lo que hay que hacer? Entonces pone ultrasonido. Ya sabes que el ultrasonido no se lo podés hacer a un cartílago en crecimiento. Entonces, por ahí que hacíamos placebo. O sea, al Pepe, porque en realidad lo que estaba haciendo era tipo un masajito, pero yo tenía que no hacerlo, porque yo una vez me peleé con una explicándole que no. ¿Cómo va a ser usted la kinesióloga? ¿El que sabe es el médico? Entonces, claro, en vez de, después aprendí que tengo, sí, tiene razón, como dijo el médico, vamos a hacer, nosotros para eso tenemos, por eso le decimos, tenemos criterio, y vamos a evaluar y a valorar en base a, ¿estaremos de acuerdo? Sí, con el diagnóstico médico, perfecto. Por ahí se adentran también en el tema de lo que tenemos que hacer. ¿Está? Cuando vos es lo que tenés que hacer, es una decisión tuya porque por algo conocemos, pero en esa yo era muy joven y me peleé con el paciente y la madre y demás, porque claro, el doctor tenía razón. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Total, ni lo prendo, parece que está funcionando y ya está. Pero lo ideal es el reposo. El resto, también hay un montón de opciones dentro de lo que es la fisioterapia, mantener los arcos de movimiento, vos querés por el dolor y demás, tenés muchas cosas para hacer. No se olvide que son chicos creciendo. Bien, reposo, el tema de plantillas específicas, como dice acá con el taco elevado, y algunos de esos que son que imposible tenerlo quieto, que tal vez no va a entender con el tema del reposo ni la fisioterapia, y le pone una bota de yeso. Sí. Ay. Silvina siempre cuenta de casos de gurises que son de terror, entonces los enyesa y los deja una temporada. Es la única manera, sino cómo hacer para sostenerlo. Bien. La talalgia inferior, que por ahí es una también de las que más vamos a ver, con dolor bajo el calcáneo, que puede ser producto de una bursitis simplemente, que causa toda esa tensión en la miofascia, o porque hay un espolón, o no es necesario. Cuando hay espolón es como más complicado, ¿sí? Porque aparte del espolón, la miofascia irritada, inflamada, etcétera, también tenés esa herida y hay que apoyar el talón. Ustedes saben las 3 descargas que tenemos en el pie. Entonces, por más por ahí que le pongamos una buena plantilla, con un buen realce, una buena amortiguación, acá la compañera dice una zapatilla, sí, porque lo que no te vas a bancar es usar zapatos ajustados, ni tampoco con taco y demás, porque duele mucho la fascia, no es solamente el dolor sobre el talón. Generalmente les reposo, antiinflamatorios, analgésicos, kinesio, fisioterapia, tienen como un sinfín de cuestiones, y si no, ya se recurre a sacar el espolón, ¿sí? Que muchas veces, no sé si va a dar resultado o no. Yo tuve más o menos 2 años una profe de educación física, una chica, 45 años, que tenía una talalgia inferior y que no tenía resultados con kinesio y había ido a hacerse una terapia con ondas de choque, que viajaba, no me acuerdo a dónde, yo creo que hoy me parece que tienen en Villa Uruguay, no lo sé, pues yo pasé de fisioterapia, no lo sé, había hecho de todo, imagínense, profe, todo el día trabajando, parada, corriendo, saltando, etcétera.
y le mandaron a hacer trabajo postural de RPG. Yo lo que le decía siempre es que por más que yo trabaje, ustedes saben que lo que es la miofascia de la planta del pie es la primera parte de nuestra cadena posterior, ¿sí? O cadena posterior inferior. Pero por más trabajo postural y demás, intentando flexibilizar y demás, cuando vos tenés un espolón, por ahí te mejora un poquito, ella venía y se aliviaba, y a la semana volvía otra vez, y seguía con las ondas de choque, y seguía con dolor, y seguía molesta. Después la perdí, el tema de que el paciente muchas veces dice, no me da resultado, y por ahí cree que es lo que vos le haces que no da resultado. Por ahí la resolución podría haber tenido que ver con infiltraciones o también con una actitud quirúrgica, ¿sí? Depende de cada paciente. Y les nombro la profesión porque es parte de lo que nos interesa a nosotros en esa evaluación. Bien. Ay, bueno, está definido. La metatarsalgia, entonces, son esos cuadros dolorosos que afectan a la parte, al antepié, o la parte anterior del pie. Por ahí yo lo que me olvidé de decirle, porque lo rescaté recién, es el tema de recordar de nuevo los puntos de apoyo de descarga, ¿sí? Entonces, tengo en cuenta eso y tengo en cuenta los arcos. El arco anterior del pie, el arco lateral interno, el arco longitudinal externo, el arco interno es mucho más profundo, es el que constituye la bóveda plantar o arco plantar, constituido no solamente por los huesos, por los puntos de apoyo, por las otras articulaciones, ¿sí? Sino también por lo que es la base para llegar al piso, ¿está? ¿Qué es lo que siente el paciente generalmente? Y a mí me pasa, por eso recurro a utilizar, yo utilizo una cosa muy simple, que es como de algodoncito con como un algodoncito más alto, en esta parte acá donde están las cabecitas de los metatarsianos. Yo estoy usando ahora es como un algodón, que te colocas los deditos, más o menos me alivia un poco, pero no mucho, y ahí vienen otras que son de silicona. Las de silicona, la tercera que la uso, se me arrolló y no sé, capaz que compro mal. Y hacerme una plantilla, no tengo ganas todavía, pero no estoy usando nada que me eleve y que me descargue el peso hacia anterior. Trato de que sea medio completo, sobre todo los puntos de apoyo, porque yo ya tengo vencido ese arco anterior. ¿Sí? Me complica, y esto que dice de caminar sobre las cabezas de los metatarsianos, esa es la sensación, y te da un dolor quemante, y esto que estamos en la última imagen, cuando van cambiando los puntos de apoyo y uno desplaza, generalmente empieza a aparecer esa callosidad porque descargó el peso donde no era. Entonces, a la observación y a la palpación empiezan a aparecer los callos. ¿Tá? Que lo ideal, siempre te dice el podólogo, es dejarlo porque es algo que te está protegiendo tu descarga. Espantoso. Pero esto pasa. Sigo. Lo que les decía recién, ¿qué es lo que pasa en la clínica? En la metatarsalgia se vence el arco anterior del pie, por eso decimos que tenemos un antepié plano. ¿Puede ir con un pie plano? Sí. ¿O un pie cabo? Sí. O sea, cualquiera de los dos. Todo lo que les decía recién, la aparición de callosidades, porque hay un desplazamiento de descarga. También a la palpación hay mucho dolor, sin palpar, simplemente con el hecho de estar parado. Digo, bien, no sé si voy. Sí. Bien. Podemos, esta la encuentran ustedes en el libro, y a mí me gusta porque me resulta fácil, no es que sea tan exacto que tengamos metatarsalgia solo con el antepié plano. Solo con síndrome de insuficiencia de primer rayo, podemos asociar a todas estas.
En el caso mío, les decía, con un antepié plano, con un arco vencido, yo creo, por la sensación que tengo, que ya me estoy yendo a una metatarsalgia por neuroma, ¿está? Que es lo lógico por el desplazamiento, no tengo buenos apoyos, se va hacia el centro, está descendido, y lo que pasa por ahí se comprime. Entonces, volveríamos acá, ¿está? A esto que vimos en el pizarrón. Sigo. Lo mismo que les dije recién, que puede estar acompañado de un pie plano o un pie cabo. ¿Y por qué puede ser? Por una hiperlaxitud del ligamento, o porque hay obesidad, o porque hay un calzado inadecuado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y esto lo van a encontrar en todas. La tríada. ¿Qué dice la tríada? Bajar de peso, porque puede ser la causa externa, calzado adecuado como causa externa, y además una plantilla que me garantice llevar las descargas hacia donde corresponde, ¿sí? Pasa lo mismo con el síndrome de insuficiencia de primer rayo o el de los medios, ¿sí? ¿Qué pasa con el primer rayo? Puede ser que no constituya la carga que corresponde, entonces el peso se va hacia los metatarsianos centrales. Digo, puede ser porque, como digo acá, hubo una cirugía de un hallux valgus o un fanete, porque hay una brevedad que ya vino congénita y no está la descarga. ¿Y qué me puede provocar todo esto? Me puede llevar a un neuroma, que les decía recién, o a una luxación metatarsofalángica, etc. Me va a llevar siempre a alguna otra deformidad osteoarticular seguro. Misma tríada de tratamiento, y si no diera resultado, obviamente ya se piensa en algo quirúrgico, ¿sí? Resolución quirúrgica. Le decía lo mismo de los medios, pasa exactamente lo mismo. Al haber una brevedad de alguno de estos metatarsianos, cambian los apoyos. Entonces tengo que pensar en establecer bien la jerarquía de los apoyos, y eso va a ser a través de una plantilla. ¿Ah? Y esta que puede ser que yo le digo que estoy evolucionando, por eso cada vez me vengo más de zapatillas, que menos mal que se usan, porque llega un momento en que el hecho de utilizar algo con taco me da mucho dolor, pero dolor que se traduce en la cara. ¿Tá? Tenés cara de dolor de neuroma de Morton, siempre. ¿Qué es la metatarsalgia por neuroma de Morton? Es un síndrome compresivo, ¿sí?, de nervios que pasan por el tercer espacio de los metatarsos, que se van a comprimir porque hay una descarga que no es la adecuada y se va hacia la parte central, y por ahí están pasando el nervio plantar interno y el nervio plantar externo, las dos, y al estar distribuida mal esa carga de peso, lo que hace es comprimir. Entonces estoy en presencia de una hipertrofia que me origina el neuroma, y se da a llamar también neurodocitis. Es una tunelopatía, sí, porque hay una estructura ósea que conforma el continente, y hay en este caso, una conjunción de nervios que pasa por ese espacio, por dentro, que es el contenido. Bien. ¿Qué es lo que siente? El dolor tipo quemadura. Yo le decía que si vos ya lo sentís así, ya estás en presencia de sintomatología de nervio. Tratás de hacer lo que estoy haciendo yo, que es la tríada habitual, el hecho de utilizar un recurso de plantilla, bajar de peso también. Se puede hacer infiltraciones, no me las haría porque le tengo terror, pero la gente lo hace. Tengo terror porque la planta del pie es una zona muy sensible. Y si no, ya se hace quirúrgico, ¿está? Miren qué lindo. El hallux valgus.
Ay. Le puse juanete porque si vos por ahí, yo preguntaba antes, hablame de Haluk Valgus, y ya me miraban y me decían, es el juanete, el típico juanete. Fíjense en la evolución de este juanete, todo lo que tenemos para hablar de lo que pasa en la articulación. En este caso, el dedo gordo del pie se desvía hacia afuera. ¿Lo ven? Se tiene que desviar hacia afuera. Lo que me queda de este lado hacia adentro va con rotación interna, y del lado de adentro, donde aparece la deformidad con la cápsula distendida, es una exostosis. Esa exostosis hace que, cuando yo me calzo, que es lo lógico que hacemos porque estamos en una civilización, roce, friccione contra esa exostosis, la bolsa se inflama, provocando bursitis, y con el tiempo también va a aparecer una callosidad. ¿Está? Fíjate la imagen anterior. Y ese es lindo. ¿Sí? Ustedes han visto los pacientes con estos Haluk Valgus o juanetes. ¿Por qué es tan normal el juanete? No sé si es tan normal. ¿Por qué? Porque vos ves mucho, has visto mucho. Yo tengo una idea, algo que siempre escuché, también que compañía de la gente grande y se defendió. Bueno, yo lo he escuchado. Yo pensé que tenía que ver con el reumatismo. Yo pensé que tenía que ver con el reumatismo. Y con el crecimiento, digamos, porque lo he escuchado mucho en gente grande, digamos. No, porque puede ser hereditario, siempre puede tener que ver con ese componente hereditario o no, pero es todo un proceso que va siguiendo, pero de evolución. Y vos decís, ¿por qué la gente grande? En realidad empezó antes, pero fue evolucionando. Como el dedo gordo se fue, el dedo gordo del pie se fue hacia afuera, se rotó hacia adentro. La parte de adentro está distendida de lo que es la articulación, entonces la cápsula se distendió, apareció una exostosis, con eso hace que la bolsa se inflame porque roza permanentemente, y con el tiempo es una articulación deformada. Todo, porque no va mejorando, va empeorando. Y con el tiempo va a aparecer otra cuestión que tiene que ver con algo más degenerativo, que es la artrosis. ¿Sí? Porque todas estas estructuras articulares están totalmente mal, van evolucionando mal, se van degenerando con el tiempo. Entonces, cuando aparece ese proceso degenerativo, ahí duele. Porque tal vez no te duele, es estético. Después es estético y duele. Pero lo que duele, generalmente, cuando ya apareció ese proceso que es la artrosis, ¿sí? Digo, bueno, sería algo más. ¿O por la compensación o simplemente por la actitud de la casa? No, es un proceso de evolución, pero no se sabe exactamente. O sea, vas a ir con artrosis, vas a tener, ¿qué más me dices? Podés sufrir traumatismo, pero no es el traumatismo el que te lo causa. Tiene que ser una cuestión genética o hereditaria. Yo tengo, siempre digo, mirá, sacó los dedos de la abuela paterna, mi hija más chica. Ella fue operada hace un par de años, y es como que volvió otra vez, o sea, se alineó los ejes para estéticamente que al tiempo volvió otra vez a la posición de Haluk Valgus, y vos decís, pasás por una cirugía, estéticamente es muy feo, la verdad que es feo, pero qué sé yo, por ahí también podrá ir necesitas, porque más para la mujer utilizar un zapato, no es cualquier zapato, tiene que ser una sandalia
Mi suegra siempre está con una marca de zapatos que es blandita, porque si se ponía otra cosa no podía del dolor por el roce y la bursitis. Esa enfermedad se fue a una pegada de los zapatos, porque lo he pasado tiende a No, lo que te genera el zapato es la inflamación de la bolsa y la aparición del callo. Y esa deformidad con el tiempo. Vos imagínate que vos no estás haciendo una buena descarga de peso. Vos compensás. Todo el tiempo estás en compensación. Entonces, al compensar, vas a transitar, como es acá, después un proceso degenerativo, la artrosis. Cuando estás con la artrosis, proceso degenerativo del hueso, y ahí sí ya te aparece dolor, porque es más estético, no es dolor. Y obviamente, por la zona, pasa que el arco anterior del pie también se aplana, también se puede aplanar el arco interno, como dice acá, todos los ejes se desvían. Es decir, que te lleva, el halus, te lleva a un montón de compensaciones posturales, que son dignas de evaluar. Pero, a ver, las compensaciones siempre son de cada paciente. Vos vas a hacer de una y yo capaz hago de otra forma. Con las dos con halus. Cada persona es única, entonces vos tenés pacientes únicos. Digo, ¿qué haces? Lo importante justamente es el descanso, el reposo, bajar de peso, utilizar una buena plantilla. Yo les puse esta porque ese separador que tiene en el dedo puede solucionar, sí, no mucho, y el otro es como un poquito más sofisticado porque ya como que te tracciona el dedo y te lo lleva hacia adentro y lo alinea, digamos, pone en alineación. Otra que no está ahí, porque no lo busqué, como dice, filtro centrado sobre la exostosis, entonces ahí donde está, bueno, ahí no está la exostosis, pones ese fieltro, entonces lo que fricciona sobre el zapato es eso, te alivia de que no esté permanentemente friccionando y obviamente causándote mucho dolor. Y les decía, ¿hay tratamiento quirúrgico? Sí, no es para todos los casos, se puede hacer, pero muchas veces esa alineación que se logra con el tiempo vuelve otra vez el half. Digo, bueno, ¿y a qué se puede asociar? Por ende, al irse el dedo hacia afuera, ¿qué puede pasar con el dedo, el segundo dedo? O que quede por debajo, que quede por encima, entonces ahí va a haber otra deformidad, y ahí si queda por arriba, se puede agregar una hiperextensión en la metatarsofalangica y aparecen esos deditos en garra. Si hay deditos en garra, imagínense que no solamente vas a tener la bursitis y el callo del halus, sino también de las cabecitas de los otros dedos o de los dedos que se engarran. No es cómodo, no es fácil adaptar un zapato, por lo tanto, considero y creo que el mejor tratamiento siempre va a ser volver ese dedo a la mejor alineación posible. ¿Está? Pero hay cada pie. Bueno, esto es simplemente para recordar algo que ustedes ya manejan cuando hablamos de pie plano, pie cabo. Ustedes saben que tenemos dos unidades anatomofuncionales, que una es el pie dinámico y el otro es el pie plástico, o como dice ahí, el pie astragalino dinámico, que es el que me permite la movilidad, y el pie calcáneo o estático, que es el que me garantiza la transmisión de la carga de peso. ¿Sí? Esto es para recordar nada más. Ya dijimos lo que es el arco plantar o la bóveda plantar, pero yo puse una que ahora creo que nos salimos, de la Organización Mundial de la Salud,
Digo, que reconoce el pie plano como la ausencia o disminución del arco plantar, ¿sí? Ahora, también, esta es una definición como para pensarla bastante, es más fácil la anterior, pero habla de la desrotación de las articulaciones plásticas del pie, que va incluido, fíjense, con el angulito, con un valgo del talón compensado con una supinación del antepié. Es como que hacemos todo un rollo, digamos, con el pie plano. Digo, este es un esquema para tener en cuenta cuando clasificamos en grado. No es necesario que lo vean así, sí que tengan en cuenta que hay varios grados de pie plano, talón anterior, tengan en cuenta el talón posterior, lo que es el istmo, que es este espacio de acá, y la bóveda o arco plantar. Talón anterior, talón posterior, el istmo y la bóveda plantar. En base a eso podés clasificar en grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El grado 4 es el más grave, en el cual el arco longitudinal o donde está la bóveda se va hacia el otro lado y se invierte y lleva la concavidad hacia afuera por la descarga del peso, ¿sí? Entonces como que va evolucionando. Yo se los explico, les dejo para que ustedes lo lean, para no aburrirlo, porque ya veo las caras. Digo, a primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, depende del apoyo del pie. Esa imagen ustedes la tienen en una plantigrafía. Yo creo que ustedes lo vieron ahora, por lo menos el año pasado. Yo no pude venir a la Feria de la Salud este año, pero sé que se hacía y mostraban el proceso de hacer una plantigrafía fácil y algo que nosotros podemos tener, pero es fácil, es una hoja 4A, pintar la planta del pie o aceitar, aceitar el pie y pedirle al paciente que apoye los pies en esas hojas. Y ahí vamos a tener una grafía trucha, pero bueno, de poco, pero vamos a poder más o menos ubicarnos en qué tipo de pie plano tenemos y más o menos encuadrarla dentro de los grados que nos va a aparecer a nosotros por esa descarga. Sigo. Variedades congénitas, y esto sí importante, está el congénito, que siempre hay muchas alteraciones estructurales de nacimiento, el pie plano laxo de la infancia, el pie plano valgo adolescente y el pie plano inveterado del adulto. ¿Se acuerdan que inveterado ya lo habíamos visto? Palabra que ya conocemos. Pie plano, congénito, alteraciones estructurales, muy poca cosa podemos hacer nosotros, tendría que ser ya siempre de procesos quirúrgicos. Pie plano laxo, ¿qué es lo que voy a rescatar de este pie plano? Que como es de infantil, generalmente el paciente no tiene síntomas, pero cuando camina, la marcha es con los pies en intraversión, ¿sí? Igual hay muy buenos resultados al tratamiento que podemos hacer. El pie plano que sigue, que es el adolescente, sí, sigo, ese sí cursa con dolor. Entonces acuérdense que el del adolescente va con metatarsalgia, con talalgia, que ese dolor y esa descarga le produce mucha fatiga y mucha tensión. Hay mucha tensión en la planta o en la miofascia del pie, y la marcha ya va a ser al revés. Del pie plano valgo. Es en extraversión. También la del pie plano del adulto inveterado, porque quiere decir que lleva mucho tiempo, es un pie que tiene mucho dolor, antepié, retropié, mucha, ¿cómo se llama? Tensión en miofascia, contractura, rigidez. La rigidez, porque es un paciente que generalmente tiene procesos artrósicos,
¿sí? Y la marcha va a ser igual que la del pie plano valgo adolescente, que es en esta versión. ¿Estamos? Pie cabo se denomina pie cabo cuando la bóveda plantar, que estábamos hablando recién, o ese arco plantar, está muy aumentado, ¿sí? Y puede cursar con un talón, generalmente, como vimos en el pie plano, el pie cabo, valgo. Pero podemos tener un pie plano vertical o también varo. Se da tanto en hombres como mujeres, más en mujeres. Pueden ser secuelas traumáticas, congénitas, neurológicas. Y para, déjalo ahí nomás. Yo tenía un paciente mayor con ese pie que ven ahí, en garra, con los dedos en garra, con color, sudoroso, una gran retracción. Y él lo que tenía a nivel de su postura con esos pies era una cifosis alta, pero terrible. O sea, acá yo le diría que creo que era para compensar esto, era esta actitud. Me costó mucho, lo traté muchos años, después él está, quiero que ahora está viviendo en Paraná, paciente semanal, o sea, de mucho tiempo, y él mejoraba un montón, pero no me dejaba, ¿vieron los pacientes de antes? No me dejaba que lo registre. Para mí, si yo no tengo un registro, no tengo tanta memoria. Vos me podés decir que estás bárbaro, que te sentís mejor, que vas porque estás mejor, que el pie cambia un montón, pero no lo pude registrar, porque él no se sacaba fotos. Yo no quiero ni la cara del paciente, y es más, a los que tengo, si vos querés, o si se comparte o lo que fuera, les pido un permiso y la cara se trata de que no se vea, le pone un corazón, la deforma, o sea, que no se vea. La idea es poder tener, y aparte el mismo paciente, si tiene la comparación y él ve, porque muchas veces sí, no sé, me parece que sí, que yo me siento mejor, pero no sé. ¿Cómo vos te das cuenta y participás porque podés ver y objetivar? Pero bueno, con este me quedé con las ganas por el pie cabo y la cifosis alta, muy grande que tenía. Sí, hacía cambios, ahora está en Paraná. No sé qué será de su vida. Continúo. Lo pueden clasificar también en anterior, posterior o mixto al pie cabo. Y ya más o menos les dije, tratamiento postural, de plantilla, mucho trabajo kinésico, el tema de tratar de flexibilizar esa miofascia, también tratamiento para el dolor, porque duele esa retracción. Sigo, no sé si hay más. Y lo último, bueno, entonces lo estoy diciendo yo, no dice nada ahí. Bien. Bien, entonces, con respecto a las tunelopatías que me preguntó la compañera recién, estaba encuadrada dentro de lo que veíamos epicondilitis, epitrocleitis, después seguía hombro doloroso, no sé qué. Yo me tomé el tema de hablar en líneas generales y empezar con una tunelopatía que no sea neurodositis, ¿sí? Que es el síndrome de Decker-Wein, y dar por terminadas las deformidades osteoarticulares, pie plano, pie cabo, valgus, todo lo que vimos hasta ahora, y después sí pasar con los otros temas. ¿Estamos? Bueno, espero poder acompañarlos. La próxima, como le digo, estoy en una situación familiar de salud complicada. Si puedo, voy a estar acá, es lo que quiero. Pero bueno, si no, me dice Silvina, veremos cómo hacemos. Y para mí siempre es mejor, porque por más que ustedes tengan la clase, yo sé que hay cosas que uno puede contar o decirles de una experiencia o lo que fuera, o que yo no las digo porque las digo yo acá, no las coloco en la imagen. Para mí,
el hecho de presentar esto es una imagen que a mí me ayuda a ordenar mi memoria, si no me voy. No me acuerdo, puedo ir por un montón de aspectos y me olvido de que hay uno importante que no lo nombro, como lo que estaba hablando de cifosis. Seguramente de algo se me pasó, pero la idea es que ustedes hagan paralelismo de la escoliosis con la cifosis, porque las dos son curvas, sino como bien decían recién, en plano sagital. La cifosis es una curva normal dentro de tal graduación. Si aumenta la graduación ya es una hipercifosis y siempre son mecanismos de adaptación o de compensación. Gerot, no, en este caso Suya, Gerot tiene otra impronta, habla de eso, de mecanismos compensatorios, ¿sí? Todo el tiempo nosotros por algo tenemos la actitud que tenemos ante la vida. No quiere decir que nos representa, pero son actitudes frente a la vida. Y tal vez estoy huyendo o defendiéndome de algo. Mi cuerpo reacciona a eso y lo canaliza con una conciencia corporal. Y aquí tenemos que llamar a la psicóloga, que es parte de lo que trabajamos nosotros también. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, próxima semana.